Está. Bueno, ¿qué pasa? La idea de este taller es la primera vez o sea, el primer año que tenemos este taller en cuarto. Nosotros, como docentes de farmacología, en realidad no damos muy frecuentemente este tema, solamente a los que son las estudiantes de parteras, que tienen, bueno, un taller de esto. La idea no es que salgan expertos, ¿tá?, prescribiendo anticonceptivos hormonales, ¿tá?, pero sí tienen que saber 2 o 3 conceptos, ¿tá?, de este tipo de fármacos, ¿tá?, como futuros médicos prescriptores, ¿tá?, saber cuál es el mejor para cada paciente, ¿tá?, saber cuáles son los riesgos, ¿tá?, y los efectos adversos que se pueden ver con este tipo de medicamentos, saber solucionar problemas de la práctica clínica diaria con el uso de estos medicamentos, principalmente con los que son los anticonceptivos orales, ¿tá?, que muchas veces interaccionan con otros medicamentos, ¿tá?, y eso son problemas que son totalmente chotos, ¿tá?, totalmente que con un simple consejo y con una simple intervención, ¿tá?, y brindarle información a la paciente, ¿tá?, se pueden ahorrar muchos problemas, ¿tá? Entonces, la idea de este taller es como trabajar esos conceptos, ¿tá?, para que el día de mañana, bueno, no es que, bueno, que sean, a no ser que se vayan a dedicar, yo que sé, a la ginecología, ¿tá?, no es que salgan expertos en la prescripción de estos fármacos, ¿tá?, pero sí tienen que conocer algunas cosas, ¿tá?, de lo que tiene que ver con los anticonceptivos hormonales como médicos generales que van a hacer, ¿tá?, y saber solucionar ciertos problemas de la práctica diaria que aparecen con estos fármacos, ¿tá?, bueno, en pro y en bien de los pacientes, ¿no? Bien. Vamos a compartir. Y bueno, como les digo, en realidad nosotros como docentes no somos expertos en estas clases, porque de hecho nosotros en una grado 3 de nuestro departamento, que es Stephanie Viroa, que es la que hizo, bueno, el teórico, siempre es como que nos instruye en este tema, porque ella es grado 3 también de ginecología, y como que siempre nos da una mano con, ¿no?, el tema de los anticonceptivos, ¿tá? Entonces, bueno, acá la idea es trabajar esos conceptos, aprender, ¿no?, ciertas intervenciones para lo que es la práctica futura, ¿tá?, pero después, bueno, si ustedes quieren profundizar van a tener que ir a leer el libro bien, de, bueno, cómo son las hormonas sexuales, cómo es el ciclo, todo eso lo tienen que profundizar porque no es la idea de este taller, ¿tá?, pero sí trabajar algunos conceptos que son los que tienen que quedar claros, ¿tá?, y son como los fundamentales de esta clase. Bien, entonces, de los objetivos del taller es, bueno, ver lo que es la farmacología de las hormonas sexuales femeninas, porque en realidad nosotros vamos a estar hablando principalmente de lo que son los anticonceptivos hormonales, pero sepan que hay otros, o sea, hay otros fármacos, ¿tá?, que actúan en lo que es este sistema, ¿tá?, que es este sistema, este eje hormonal, que es el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, que no es con fines anticonceptivos, ¿tá?, que lo van a ver también en la práctica clínica diaria, y tienen que saber qué fármacos actúan en lo que son como antagonistas de los receptores de estrógenos, por ejemplo, ¿tá?, como inhibidores de la síntesis de estrógenos, ¿tá?, que lo van a ver, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer
hormono dependiente o estrógeno dependiente, ¿tá? Entonces, para que sepan que también hay fármacos que modulan este sistema y que no tienen fines anticonceptivos. ¿Tá? Bien, y después, bueno, ver las bases farmacológicas para lo que es la prescripción, ¿tá? De anticonceptivos hormonales. Bueno, entonces acá es donde vamos a estar actuando, ¿tá? En este sistema, ¿sí? Que es el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, ¿tá? Y en lo que respecta, ¿no? Con fines anticonceptivos, es lo que se llama el aporte exógeno, ¿tá? De hormonas, ¿tá? Que pueden ser estrógenos y progestágenos, ¿tá? O bueno, solo progestágenos, con distintos fines, ¿tá? Puede ser con fines anticonceptivos, como dijimos, ¿tá? Que generalmente lo que se administran dosis suprafisiológicas, ¿tá? Para inhibir este eje, ¿tá? O puede ser, por ejemplo, con fines sustitutivos, como es la terapia de reemplazo hormonal, ¿tá? Para inhibir lo que son los síntomas de la menopausia, ¿tá? O puede ser en otras patologías, ¿sí? Esto también lo pueden llegar a ver si quieren hacer alguna especialidad como endocrinología, también pueden llegar a ver estos fármacos, ¿tá? Además de como médicos generales, pero por eso es que también lo tienen que conocer, como por ejemplo en el hipogonadismo, ¿tá? Entonces, en realidad lo que se modula, ¿sí? Es este eje endocrino, ¿tá? Y bueno, en realidad lo que vamos a ver principalmente en el taller es con fines anticonceptivos, ¿tá? Que lo que se hace es administrar una dosis suprafisiológica, ¿tá? Para inhibir este eje, ¿tá? Bueno, y esto para que vean cómo se sintetizan las distintas hormonas sexuales, como progesterona, testosterona y estradiol, a partir de lo que es un precursor, que es el colesterol. ¿Tá? Y acá para que vean los distintos pasos con distintas enzimas, en donde son sitios de modulación farmacológica. ¿Tá? No, para otros fármacos, no con fines anticonceptivos, pero para que tengan la idea de que esto también, ¿sí? Se usa con otros fines terapéuticos, ¿tá? Como por ejemplo los inhibidores de la aromatasa, ¿tá? Que acá, como es el anastrozol, el letrozol, que son fármacos que se utilizan para ciertos cánceres estrógeno dependientes, porque justamente lo que hacen es inhibir la conversión a estradiol, ¿tá? Después, bueno, el finasteride, ¿sí? La aromatasa. Bien, pero para que sepan que en estos hay pasos sucesivos de enzimáticos que son sitios de modulación farmacológica. Esto es un poco lo mismo, el eje, ¿sí? Y los distintos sitios de modulación farmacológica, ¿tá? Y que bueno, que finalmente, por ejemplo acá, el estradiol, ¿sí? Va a interactuar con lo que se llaman los receptores, ¿sí? de estrógenos, ¿tá? Que pueden estar tanto en el citosol como en el núcleo, ¿tá? Y pueden desencadenar la expresión, ¿tá? De ciertos genes. Bueno, esto no lo vamos a hablar claramente ahora, pero la fase del ciclo menstrual femenino. Y acá es cómo actúan, ¿tá? Estas hormonas, lo que son los estrógenos, ¿tá? Y los progestágenos en lo que es en el órgano reproductor, y que también tienen efectos en otros órganos, como cuáles, por ejemplo, que pudieron llegar a leer. ¿Dónde actúan también los estrógenos y los A progestágenos? nivel de los huesos, de las mamas,
También en el metabolismo lipídico aumentan los ácidos grasos, algunos, y otros disminuyen, dependiendo de la dosis. Tiene efectos también cardiovasculares, aumentando el tromboembolismo venoso, puede ser, o algo de eso. Sí. No sé. Perfecto. O sea que además de lo que es en el órgano reproductor, también actúan en distintos sitios, ¿tá? A nivel cardiovascular, a nivel metabólico, ahí va musculoesquelético y a nivel del sistema nervioso central. ¿Tá? Bien. Pero con fines anticonceptivos, obviamente, ¿cómo actúan los estrógenos y los gestágenos o progestágenos? Bueno, inhibiendo la secreción de las gonadotrofinas, ¿tá? A nivel del ovario, inhibiendo la ovulación, y a nivel uterino, ¿tá? Principalmente los gestágenos, lo que van a hacer es favorecer sí, también. O sea, generar lo que es engrosamiento de la mucosidad cervical, ¿tá? Generar un desequilibrio hormonal con atrofia glandular, alteración del endometrio, ¿tá? Todo que haga que te impida la anidación, ¿tá? Y bueno, también modifica la motilidad de las trompas, ¿tá? Esto, ¿no? Principalmente sus efectos anticonceptivos cuando los administramos en dosis suprafisiológicas. Bien, entonces, en realidad, nosotros, estas hormonas, ¿sí? Con fines anticonceptivos vamos a tener los estrógenos, ¿tá? Por un lado, y los gestágenos, ¿tá? Que lo que vienen a hacer es imitar, obviamente, lo que es la acción de los estrógenos, lo que son del estradiol, ¿tá? Endógeno, y progestágenos de la progesterona. ¿Tá? Vamos a ver que se pueden utilizar solos, ¿tá? En el caso de los gestágenos, ¿tá? Porque los estrógenos solos no se utilizan, ¿sí? Pero los gestágenos sí, o se pueden utilizar combinados. ¿Tá? Siempre hablando, ¿no? Que en realidad estamos en una clase de fármacos anticonceptivos con fines anticonceptivos, pero sabiendo que también la administración de estas hormonas sexuales puede ser también con otros fines que no sean anticonceptivos. ¿Tá? Bien, bueno. Alguien que lea el primer ejercicio, que lo haya discutido un poquito. Bueno, yo lo leo. Dale. Los anticonceptivos hormonales conjugados combinan estrógenos, para que, generalmente etilestradiol, a diferentes dosis y gestágenos con diferente perfil de efectos adversos. Ahí va. Averigüe las combinaciones orales disponibles en nuestro país. Bien. O sea que nosotros vamos a tener estrógenos, ¿tá? Vamos a tener ahora me van a decir cuáles son, pero donde vamos a tener más variedad van a ser los gestágenos, ¿tá? Entonces, vamos a ver cuándo, o sea, cuál es el beneficio de utilizarse combinados, ¿tá? Y cuándo se elige el tipo de gestágeno. O sea, la clave está, ¿no? Según la acción de los gestágenos, ¿sí? Cuando elijo cuál, ¿sí? Para mi paciente, ¿tá? Y en cuanto a los estrógenos, en la dosis, ¿tá? La dosis que yo doy, por algo que me van a comentar más adelante. ¿Tá? Eso es como lo que les tiene que quedar claro, porque no es que, bueno, yo elijo tal gestágeno porque me pintó. No, no es así. ¿Tá? Lo mismo con la vía de administración. La vía oral, la vía transdérmica, el implante subdérmico, es porque, bueno, vamos a darle porque me pintó. No, no es así. ¿Tá? Los criterios de selección, ¿tá? Que es un concepto que ya tienen que ir sabiendo, de estos medicamentos se hace en base de 4
características. Lo que es la eficacia del medicamento, que en este caso estamos hablando de la eficacia anticonceptiva, en base a la seguridad, que con con los anticonceptivos hormonales vamos a hablar en algunas cositas de los efectos adversos, que por ahí, bueno, un compañero dijo, de los efectos adversos que pueden llegar a tener este tipo de fármacos, eso en cuanto a la seguridad. Después la conveniencia, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con la preferencia de la paciente, la vía de administración que voy a utilizar y por qué, todo eso viene a ser la conveniencia. Y después, por último, el costo, que a veces, bueno, capaz que en la institución prestadora de salud en la que estoy no hay ese tipo de método anticonceptivo, siempre hay que ajustarse a lo que es el costo y como es esto, y la accesibilidad. Bueno, y averiguaron las combinaciones que hay acá en Uruguay de estrógenos y progestágenos. Por lo que estuve viendo, en realidad me fijé en el farmanuario porque no encontraba mucho donde fijarme. Y fue como un lugar para ver en Uruguay. Y pueden ser los monofásicos y los multifásicos, que los monofásicos es siempre la misma dosis, ¿no? Tipo, sin importar la parte del ciclo en el que esté la mujer. Después se clasifican los estrógenos, o sea, el etinilestradiol, según la dosis que utiliza, que puede ser de 20, 30 o 50, y ese estrógeno es combinado con un progestágeno que puede ser, hay muchos, depende de la generación, hay de primera, segunda, tercera o cuarta. Perfecto. Y no se empieza a nombrar todos los tipos que hay. No, está muy bien todo lo que dijiste. O sea, la compañía mencionó varias cosas. Que de los progestágenos tenemos varios, y se clasifican en generaciones. Que de los estrógenos tenemos 3, que la compañía mencionó: el etinilestradiol, el valerato de estradiol, y el 17-beta-estradiol, que vamos a ver qué diferencias tienen, pero en realidad no es tanta la diferencia, y que hay distintas dosis, y eso es fundamental, porque en lo que es la evolución de lo que es la píldora anticonceptiva, antes se utilizaban dosis muy altas de estrógenos, ahora se sabe que la mínima dosis eficaz anticonceptiva de los estrógenos es de 15 microgramos, y la máxima es de 50. ¿Por qué es importante esto de la dosis, chiquilines? Porque uno de los efectos adversos que vamos a ver, que pasa tanto con los estrógenos como con los progestágenos, es el riesgo de trombosis venosa, de generar un trombo, ¿no? en las venas, y que se embolice y que genere una embolia pulmonar, que pueda ocasionar la muerte. Entonces, con los estrógenos, ese riesgo es dosis dependiente. Si yo aumento la dosis, tengo más riesgo. Y con los gestágenos, en realidad, bueno, no se sabe bien, pero sí se vio que con algún gestágeno en particular se vio mayor riesgo, o se vio más este efecto adverso, que es la trombosis venosa. Eso es lo importante que tienen que saber. Entonces, más o menos lo que dijo la compañera. Esta columnita acá son los estrógenos, que en Uruguay tenemos estos 3. Esto es fácil, ¿sí? El etinilestradiol, el valerato de estradiol, el 17-beta-estradiol. Estos dos últimos son más nuevos, tienen menos efectos a nivel farmacodinámico. Vamos a ver de qué se diferencia con el etinilestradiol, pero en realidad no tiene tanto impacto clínico, o sea que
no me importa el tipo de estrógeno, lo que sí me importa es la dosis, ¿tá? Dijimos que la mínima eficaz es de 15 microgramos, ¿tá? Y la máxima es de 50 microgramos, y que dijimos que el efecto adverso, que es la trombosis, uno de los efectos adversos, aumenta con la dosis. ¿Tá? Estos son los gestágenos, ¿tá? Disponibles, ¿sí? Que con el tipo de gestágeno, ahora vamos a ver que a mí me interesa saber, o sea, los gestágenos lo que vienen a hacer es imitar la acción de la progesterona, ¿tá? Y los estrógenos, a imitar la acción del estradiol, ¿tá? El estrógeno endógeno. Entonces, de los gestágenos, me interesa saber los distintos tipos de actividad que tiene, tanto estrogénica, como androgénica, como antiandrogénica, y saber el riesgo de trombosis que tiene. ¿Tá? Entonces, lo otro que dijo la compañera es, bueno, algunos son monofásicos, otros son bifásicos y otros son trifásicos. Y eso en realidad lo que depende es, estos son combinados, ¿tá? Es decir, tienen tanto estrógenos como progestágenos. Pero después vamos a ver que hay algunos que tienen solo progestágenos, ¿tá? Esos no son combinados. Y dentro de los combinados tenemos los que siempre tienen la misma dosis, tanto durante todo ¿no? en la caja, ¿tá? Durante todo el mes, la paciente recibe la misma dosis de estrógenos y de progestágenos, ¿tá? Esos son los combinados monofásicos, ¿tá? Y con los bifásicos y trifásicos, lo que cambia es la dosis del progestágeno, ¿tá? Con los bifásicos, en realidad vos al principio, en las primeras 2 semanas, recibís siempre la misma dosis de estrógenos, y ya en la tercera va aumentando la dosis de progestágeno, ¿tá? Y con los trifásicos pasa lo mismo, ¿tá? Eso en realidad la función que tiene es de asemejarse a lo que es el ciclo fisiológico, ¿tá? Que en realidad no es siempre las mismas concentraciones de hormonas durante todo el mes, sino que va variando a lo largo del mes. Es simplemente eso, ¿tá? Entonces, bueno, acá tenemos las marcas comerciales que hay en el Uruguay, ¿tá? Por ejemplo, etinilestradiol, ¿sí? A 15 microgramos más el gestágeno gestodeno, ¿sí? Es la marca comercial Secret 28, por ejemplo. ¿Tá? Acá te aumenta, este es siempre el mismo estrógeno combinado con diferentes gestágenos, ¿tá? Y a diferentes dosis del estrógeno, ¿tá? Y acá están las diferentes marcas comerciales. Y acá con otro tipo de estrógeno, ¿sí? Con otro gestágeno, es marca comercial Rubí, Clara, etc. ¿Tá? Estos son los combinados. ¿Cuál es el beneficio de los combinados? Que este es otro concepto que tienen que saber. Es que los estrógenos son los que regulan el ciclo, ¿tá? Y, ¿qué pasa? Cuando yo administro, ¿sí? Un anticonceptivo hormonal, oral, o mismo por otra vía de administración que solamente tiene progestágenos, yo corro el riesgo de tener ciclos totalmente irregulares, ¿tá? Que es lo que pasa generalmente con lo que es el implante subdérmico, ¿tá? Que bueno, que sí, es un método eficaz, porque bueno, todos son iguales de eficaces, pero lo que sucede es que puedo tener tanto como amenorrea, ¿tá? O tener, por ejemplo, sangrados abundantes, ¿sí? Con mal tolerados, con riesgo de anemizarse, por ejemplo, ¿tá? Eso es lo que pasa cuando los métodos anticonceptivos solamente tienen progestágenos, ¿tá? Que puedo tener esa irregularidad en el ciclo, ¿sí? Que cuando se utilizan combinados con un estrógeno, al ser el estrógeno el que regula el ciclo, ¿tá? Tengo ciclos más regulares, ¿tá? Y no tan irregulares como solamente con gestágenos. Sí. En ese caso que decís vos que corre el riesgo de ser irregular,
por no tener estrógeno. ¿Qué pasa con el estrógeno fisiológico? ¿Por qué no podría marcar el ritmo regular? Porque vos tenés inhibido el eje. Vos le estás Todo el dando eje, un, también claro, el de los estrógenos. claro, se te Ah, inhibe el eje, entonces en realidad la secreción es muy bajita. no sabía eso. Sí. Entonces, bueno, eso es como el otro concepto. Por eso, y lo otro importante es que, más cuando se administra por vía oral, hay mucha variabilidad interindividual. ¿Tá? Acá hay muchas enzimas, ¿tá? Hay mucho metabolismo a nivel del tubo digestivo, mucho metabolismo hepático, ¿tá? Que puede, de estos fármacos, ¿no? Que puede generar mucha variabilidad interindividual. Entonces, por eso es que también eso suma a complejidad a lo que es la terapia con anticonceptivos hormonales, principalmente los orales. ¿Tá? Bueno. Entonces, de lo que es el estrógeno ya estuvimos hablando. ¿Tá? Fácil, o sea, hay tres. Las diferencias principalmente es con valerato estradiol y 17 beta estradiol y con el etinilestradiol, que lo vamos a ver más adelante, pero son muy pocas las diferencias, estos son más nuevos, pero lo que me importa a mí del estrógeno es la dosis, ¿tá? Y ahora vamos a ver que con los progestágenos en realidad me importa el tipo de gestágeno, ¿tá? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, bueno, la paciente puede concurrir a la consulta, ¿no? Obviamente, para la prescripción de estos fármacos con fines de anticoncepción y también de beneficios que no sean anticonceptivos, como por ejemplo la reducción del acné, la reducción de lo que es el hirsutismo, ¿tá? Que es el vello, ¿sí? El vello facial, en situaciones en lugares donde no hay habitualmente vello, ¿tá? O con lo que se llaman beneficios, que son no anticonceptivos, pero que se pueden obtener con la administración de estos fármacos. Eso en cuanto a los progestágenos, ¿está? Que es el objetivo de este ejercicio. ¿Tá? Alguien que lea y que comente un poquito lo que pudo hacer. Dice que complete la siguiente tabla con el perfil de efectos de diferentes gestágenos. Explica a partir de la misma los posibles efectos adversos. La progesterona tiene acción antiestrogénica. No sé si va marcando ahí. No sé si se puede. No, dale. Después, acción androgénica. No tiene acción androgénica. Puede o no tener acción antiandrogénica. Tiene acción glucocorticoidea y antagoniza la acción mineralocorticoidea. Perfecto. Ahí va. La progesterona, progesterona, bueno, es lo que es la hormona endógena, ¿no? Pero que también se puede utilizar por algunas vías de administración, ¿sí? Bueno, con fines anticonceptivos y con otros fines, ¿tá? ¿Como cuáles conocen? Que ustedes están más habituados a ver ahora.
¿Para qué utilizan? La progesterona, decís, Mm, Puede usarse, para sí. tratamientos de fertilidad y eso. bien. ¿Qué más? Para Camila, creo que prematurez, riesgo de aborto. Eso iba a decir, como si tenés riesgo de aborto, le das progesterona y eso como que evita las contracciones uterinas. muy bien. Ahí está. ¿Qué más? La fertilidad in vitro también. Ahí está lo que dijo Agustina. Perfecto. ¿Y por qué vías de administración se utiliza? Yo había visto una que era no se utiliza transvaginal, por puede vía ser. oral. Ay, ¿Hay transvaginal también? sí, transvaginal Ay. también. Bárbaro. Todo lo que dijeron está bien. Que no se utiliza por vía oral, ¿por qué no se utiliza por vía oral? Porque tiene un amplio efecto el primer paso y es muy metabolizada por el hígado y por el tubo digestivo. Y entonces la vida media creo La que vida 5 media, minutos. Sí, la vida media no. a ver. Bueno, sí. No, la la biodisponibilidad es de 2%, puede ser. Ahí va, es Algo muy así. baja la fracción que llega eventualmente a lo que es la circulación sistémica, la biodisponibilidad es muy baja y bueno, sí, la vida media es bien. Entonces, claro, se utiliza por otras vías de administración, ¿no? Cuando la queremos administrar exógenamente, ¿no? Ahí va lo que dijeron, transvaginal, intramuscular, ¿sí? Muy bien. Y está bien, tiene acción antiestrogénica, ¿tá? Una acción antiandrogénica débil, ¿tá? Y glucocorticoidea débil, ¿tá? Y también tiene acción antimineralocorticoidea. Perfecto. ¿Tá? Que estaría acá, ¿sí? La progesterona, esto es del Flores, ¿tá? La sexta edición, y acá ven todos los efectos. Ustedes van a decir, pero ¿para qué me sirve saber esto? Bueno, ahora vamos a ver. Con la ciproterona, ¿tá? Que acá ya entramos a los sintéticos, ¿no? A los gestágenos sintéticos. Que en realidad los gestágenos se clasifican, como dijo Agustina hoy, en distintas clasificaciones, sí, en distintas generaciones, perdón, y dependiendo del derivado, el compuesto del cual derivan, ¿tá? O sea, por una clasificación que es química, tienen distintas generaciones. ¿Tá? La ciproterona, por ejemplo, sí, que es esta que está acá, es un pregnano, que se llama así, lo van a leer en el libro, pregnano, ¿tá? ¿Y qué acciones tiene? Es antiestrogénica y antiandrogénica también. Por eso creo que se usa mucho para el acné y eso. Perfecto, Camila. ¿Tá? Eso es lo importante. Acá es donde empezamos a ver los beneficios no anticonceptivos, ¿tá? De estas hormonas. ¿Tá? La ciproterona tiene una acción que es antiandrogénica, o sea, va a antagonizar todo lo que son las acciones de los andrógenos, ¿tá? Y eso generalmente, ¿no? Para decirlo como desde lo positivo, o sea, los andrógenos, aquellos que tienen acción androgénica, en realidad pueden generar acné, sí, como efectos adversos, acné, hirsutismo, aumento de peso, ¿tá? Entonces, la ciproterona es un gestágeno que tiene acción antiandrogénica, ¿tá? Entonces va a reducir lo que es el acné, ¿tá? A todo lo que es el hirsutismo, ¿tá? De ahí vienen todo lo que son los beneficios no anticonceptivos, ¿tá? Entonces, además de, bueno, estar indicado porque por deseo de anticoncepción, ¿tá? Si, bueno, si la paciente tiene mucho acné o, bueno, tiene alguna de estas cosas, se puede indicar, o sea, de qué gestágeno prefiero, bueno, uno que tenga acción antiandrogénica, como por ejemplo la ciproterona, ¿tá? Bien. Y después, ¿qué otro gestágeno tiene acción antiandrogénica? ¿No es la drospirenona?
Ahí está, la drospirenona, ¿sí? Que es esta que está acá, que vendría a ser, como si esto, uno de los nuevos gestágenos, ¿tá? Que no derivan ¿cómo es? De las hormonas, yo qué sé, por ejemplo, de la testosterona, de otras hormonas, sino que son nuevos gestágenos, no derivan de esos, y también tiene acción antiandrogénica. Por lo tanto, también se utiliza para estos beneficios no anticonceptivos que se dicen, por ejemplo, para el acné y el insulto. Pero, ¿cuál es el problema con la drospirenona? El riesgo de trombo, ¿no? Ahí va, te quedaste ahí, El el teórico riesgo de hablaba de que ¿Eh? en el teórico hablaba de que en 2012 salió como una alerta por casos de riesgo de enfermedad trombopolítica venosa. Pero o sea, en realidad no es que no se pueda recetar, sino que hay que tener cuidado en pacientes que puedan tener como un mayor riesgo de tener esa enfermedad. Perfecto. ¿Tá? Entonces, ya vimos ese riesgo con los estrógenos, ¿tá? Que en realidad es dosis dependiente, y con los gestágenos, ese riesgo, en realidad, bueno, está presente, ¿sí? En cualquiera de los gestágenos, pero en realidad se vio que en algunos, ¿sí? Se asociaban a mayor riesgo, como es el caso de la drospirenona. ¿Tá? Entonces, bueno, cuando yo indico este gestágeno, tengo que asegurarme bien que la paciente no tenga factores de riesgo, ¿tá? Para enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Porque tengo que saber que estoy dando un gestágeno que es uno de los que se asoció con mayor riesgo, ¿tá? De trombosis venosa, ¿tá? Esas son las cosas que tienen que saber, ¿sí? ¿Cuáles tienen acción antiandrogénica? ¿Tá? ¿Cuáles tienen acción androgénica? ¿Sí? Y cuáles se asociaron de los gestágenos, ¿no? A mayor riesgo, ¿sí? De trombosis, ¿sí? Como es la drospirenona, y cuál es el de menor riesgo de trombosis. El que menos se asoció con este factor de efecto adverso. Levonorgestrel, ¿no? Muy bien, Lady, el levonorgestrel. El levonorgestrel es el que se asoció con menor riesgo, ¿tá? De trombosis venosa. ¿Tá? Entonces, bueno, si yo tengo una paciente ¿no? que tiene un poquito un terreno, ¿tá? Que tiene, yo que sé, antecedentes familiares, o bueno, tiene algún antecedente personal que sume, ¿no? Factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, no está muy bueno que yo indique, por ejemplo, drospirenona, que es el de mayor riesgo, ¿sí? De este efecto adverso. ¿Tá? Indicaría, por ejemplo, levonorgestrel, que es el que menos riesgo tiene. ¿Entienden eso? Sí. Todos. Esas son las cosas que tienen que saber. Y el levonorgestrel, ¿qué características tiene en cuanto a su acción estrogénica, androgénica, antiandrogénica? Porque eso también me va a determinar. ¿Cómo? Es antiestrogénico y androgénico. Ahí va. Entonces, si tiene acción androgénica, ¿qué efectos adversos puedo tener a partir de este gestágeno? El acné, el hirsutismo, el aumento de peso. Ahí está. Perfecto. Y una cosa que no dijimos, sí. La ciproterona tiene acción antiandrogénica, ¿no? Antiandrogénica. Peridona también. Acá. Y la drospirenona, que está acá, también, exactamente. Son antiandrogénicos. El levonorgestrel, que ¿dónde está el levonorgestrel? Acá.
¿tá? Que el levonorgestrel es de segunda generación, tiene acción androgénica, ¿tá? ¿Tá? Que puede tener esos efectos adversos, ¿tá? O sea, puede tener acné, ¿sí? Aumento de peso, ¿tá? Una cosa que no dijimos es que los que tienen acción antiandrogénica pueden tener como efecto adverso la disminución de la libido, ¿tá? O sea, por un lado, bueno, está bien para los granos, esas cosas, pero te disminuye la libido. Bueno, esas son las cosas que tienen que saber, ¿tá? Me parece que como esto queda como más claro, ¿tá? El estrógeno no tiene como mucha, el tipo de estrógeno no tiene tanta relevancia clínica, sí me importa la dosis, ¿tá? Y el gestágeno me importa el tipo de gestágeno, ¿tá? ¿Para qué? Tanto para los beneficios no anticonceptivos, ¿tá? Y para los efectos adversos. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Sí, ¿Tá? Y lo otro importante es que los estrógenos solos nunca se dan, ¿tá? Los gestágenos sí se pueden dar solos, ¿tá? Tanto por vía oral o como por otras vías de administración. Lo importante de saber de los gestágenos también es que no voy a tener como esa parte reguladora del ciclo. Entonces, puedo tener ciclos, bueno, está buenazo, regulares, pero también puedo tener ciclos totalmente irregulares. ¿Tá? Que eso es variable en cada paciente. ¿Tá? Bueno. Tá, y esto ya lo dijimos, el riesgo trombótico de los diferentes gestágenos no es el mismo, cuál es el de menor y de mayor riesgo. Ahí va, este es el estudio que mencionó Agustina, en donde se vio, ¿tá? Que bueno, que la drosperinona, ¿tá? Estos otros gestágenos como el gestodeno, el desogestrel, ¿tá? Se asociaban con un mayor riesgo de trombosis venosa en comparación con, acá abajo dice levonorgestrel. ¿Tá? Entonces, trombosis depende del estrógeno, o sea, es dosis dependiente, ¿tá? Generalmente las dosis menor a 50, ¿tá? Como que no se ve mucho el riesgo, ¿sí? Pero está, si la paciente tiene, ¿qué pasa? Si la paciente tiene factores, o sea, antecedentes personales, bueno, que sean, o yo que sé, factores de riesgo para trombosis venosa, yo que sé, tiene una trombofilia, o fuma, o yo que sé, tú tienes el antecedente de haber tenido una trombosis venosa, está contraindicado los estrógenos. ¿Tá? Entonces ahí, ¿cuál es la alternativa que tengo? Bueno, utilizar un método anticonceptivo solo con gestágenos, ¿tá? Y ahí vos tenés que saber que el de mayor riesgo es la drosperinona, obviamente que no le voy a dar drosperinona, ¿tá? Y el de menor riesgo es el levonorgestrel, ¿tá? Ahora, si yo comparo estrógenos con gestágenos, el de mayor riesgo trombótico es el estrógeno, ¿tá? Y de los gestágenos, en realidad, ese riesgo es diferente entre los gestágenos, ¿tá? El de mayor riesgo es la drosperinona, ¿tá? Perdón, profe, recién dijiste que de mayor riesgo de trombosis eran los estrógenos, ¿verdad? Claro, si yo comparo, ¿no? Está. Volviendo a esta tablita porque capaz que les queda más claro. Tenemos estrógenos y gestágenos. Yo digo, bueno, los dos tienen riesgo, ¿tá? De trombosis, ¿sí? Cuando doy estas dosis suprafisiológicas para la anticoncepción. Pero el de mayor riesgo es el estrógeno, por eso es que yo, si el paciente tiene antecedentes personales que tiene factores de riesgo de trombosis, ¿tá? Yo tengo contraindicados los estrógenos, ¿tá? Que ahora vamos a ver las contraindicaciones de los estrógenos. ¿Tá? O sea, no me contraindica los gestágenos, me contraindica los estrógenos porque son los que tienen mayor riesgo por efectos farmacodinámicos que vamos a ver ahora en el otro ejercicio. ¿Tá?
Cuando yo comparo estrógenos con progestágenos, los de mayor riesgo son los estrógenos. ¿tá? Por eso es que si tengo una paciente que tiene factores de riesgo de trombosis, ¿tá? Como por ejemplo, tiene una trombofilia, como por ejemplo, es obesa, o tiene el antecedente de haber tenido una trombosis venosa profunda, pongámosle, yo tengo contraindicado los estrógenos. ¿tá? Entonces ahí tengo que indicar un progestágeno, ya sea por vía oral, por un implante subdérmico, por transmuscular, por lo que sea. Entonces el tipo de gestágeno que voy a elegir va a ser el de menor riesgo, ¿sí? Tromboembólico, como por ejemplo el levonorgestrel. ¿Tá? Bueno, y esto es lo que les decía de los nuevos progestágenos, ¿tá? Que son la drosperinona, el dienogest, ¿tá? Estos son los que hay acá en Uruguay, para que vean eso, que los dos tienen efectos antiandrogénicos. ¿tá? Por eso es que se utilizan mucho como para el acné, ¿tá? Como antiacnéicos. Bueno, seguimos. Bueno, yo leo. Dale, Camila. Ejercicio 2. Paciente de 22 años que inició anticoncepción hormonal combinada con drospirenona y etilil estradiol 0.3 miligramos hace un mes. Hoy consulta en policlínica de atención inmediata por náuseas y cefaleas diarias. ¿Cuál sería su conducta con respecto a la anticoncepción en esta paciente? Me aguanten un segundito, un segundito. Chao. Está bien. Sí. ¿Dónde habíamos quedado? Responder. Bien. Bueno, ¿y qué resolviste de este ejercicio, Camila? Bueno, según lo que leí, en realidad todo lo que es náuseas y cefaleas al inicio de la anticoncepción es un efecto adverso que es esperable. Uh-huh. Que después de unos meses de utilización de los anticonceptivos, no sé si no es una tolerancia, no me acuerdo si esa es la palabra, pero la conducta con respecto, yo le diría al paciente que es algo esperable, que es algo normal y que va a ceder. No sé si está bien, pero... Ahí está. Está bien. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que descartar primero? O sea, ¿Embarazo? bueno, sí, ni que hablar. Bueno, si tiene síntomas presuntivos, ¿tá? Pero tiene náuseas y cefaleas. Por el tema de las cefaleas, ¿qué tendríamos que descartar primero? En relación con los anticonceptivos, ¿no? No es que tenga, yo que sé, una meningitis, o sea, más de... Hipertensión, no sé, estoy pensando. Migraña. Ahí va, ¿por qué la migraña? No sé, o sea, estaba como los criterios de elegibilidad de la OMS, pero no sé muy bien por qué. ¿Por qué? ¿Qué es la migraña para el uso de estos fármacos?
que está bien, que es lo que dijiste de los criterios de elegibilidad, sí. ¿Qué dicen los criterios de elegibilidad con respecto a la migraña? El de la categoría 4 dice que es una condición que representa un riesgo inaceptable para consumir ACO, o sea, como que no podría. Ahí está. ¿Por qué? No Entonces, sé. si no podría, ¿qué es? Si no podría usar. Factor de Está riesgo. contraindicado. Una No me- contraindicación, ahí va, es una contraindicación. Entonces, lo primero que hay que ver es que, obvio, capaz que la paciente tenía migraña, ¿ah? Dependiendo de, bueno, si es con aura o sin aura, eso lo van a dar el año que viene. ¿Tá? Si tiene una migraña, está contraindicado el uso de estrógenos. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿tá? Pero pongámosle que no tiene migrañas. ¿Tá? Ahora, una pregunta, Agustina. Si está contraindicado el uso de estrógenos, ¿le podríamos dar otro tipo de anticonceptivos que no sea oral, por ejemplo? Exactamente. A ver, espérate que... Depende Claro, en realidad, ¿no? Combinados en realidad, no solamente de estrógenos, combinados, pero es más que nada por el componente estrogénico. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? No sé quién habló. No, yo quería preguntar algo. Un anticonceptivo que sea solo de progestágeno tampoco está indicado en una persona que tenga migraña, ¿no? En O sea, realidad, ¿por qué decís eso tú? en realidad más que por experiencia personal, pero no sé, bien. Sí, porque vos sufrís de migrañas. Claro, yo tengo migraña y tuve el implante subdérmico, pero el neurólogo me lo contraindicó. En realidad me contraindicó cualquier anticonceptivo, pero más que nada que tuviera una alta concentración de estrógeno y que no fuera solo de progestágeno. Ahí va. ¿Y qué método anticonceptivo te indicó? En realidad no me indicó ninguno, pero con el ginecólogo me indicó uno que fuera de estrógeno natural y que fuera o sea, combinado, pero que fuera de baja concentración de estrógeno. Ahí va. Por eso mismo. Es más que nada por el componente estrogénico, ¿tá? Pero la migraña, si ustedes van después y se fijan, esto no, o sí, no. Esto es de la guía del MSP, pero no importa. En la guía de la OMS, que es esta, les muestro la carátula para que la vean después, que se la subimos al EVA, ahí dice lo que mencionó Agustina, hay diferentes categorías, y en realidad lo que es la migraña vendría a ser una categoría 4, ¿sí? Es decir, que está contraindicado el uso de anticonceptivos orales combinados, es decir, tanto que tenga estrógenos como progestágeno. Pero es más que nada por el componente estrogénico, el tema de la migraña. Por eso, bueno, a vos te indicaron uno que tiene una baja concentración de estrógenos, eso es lo que dijiste, ¿no? Y, sí, pero tiene progestágeno, ahí va, con una dosis bajita de estrógeno. Bueno. Pero el progestágeno siguió igual. ¿Cuál es el que te indicaron? Creo que tiene estradiol y era el último que estaba en la tabla de gestágeno, no me acuerdo el nombre. 17 beta-estradiol. Ahí va, y no me gestrel, eso. En realidad no es tanto por el tipo de estrógeno, es por la concentración, ¿sí? Tampoco es por el tipo de gestágeno, pero bueno, sí es el tema de la concentración del estrógeno, pero eso es como todo, obvio, Ulises, yo no soy una experta en este tema, o sea, ni cerca, sé estas cosas básicas que es lo que le estoy transmitiendo a ustedes, pero y saber esas cosas también, porque por ejemplo vos dijiste que cuando te pusieron el implante subdérmico, que es solo de gestágenos, anduviste mal, o sea, para la migraña, para el orto, o sea, no.
Sí, Entonces, empeoré bastante. Entonces Y eso una también pregunta. es como que hay mucha variabilidad interindividual. Pero claro, la contraindicación migraña es para los sacos combinados. Y vos, por ejemplo, ahora tenés un saco combinado, ¿tá? O sea, porque tenés con 17 beta-estradiol y tenés un gestaje. ¿Tá? Entonces, bueno, pero estás marchando bien, ¿sí? Con una dosis bajita capaz del estrógeno, estás marchando bien. Entonces eso es como variable. ¿Ah? ¿No podría funcionar bien el DIU en ese caso? Que Bueno, no tiene pero liberación. ¿cuál es el tema con el DIU? Está bien, Mm, sí. Tiene solo progestágeno, está bien, sí. O depende del DIU, pero... Y que eso es más que nada en el último ejercicio donde vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada vía de administración. Pero ¿cuál es el tema con el DIU? ¿No es la liberación continua? Sí, está bien, pero... Lo de que podía también tener ciclos irregulares, ¿verdad? Porque Sí, solo tiene pero gestágeno. respecto a la migraña, digo yo, como que no tendría por qué molestar. sí, está bien. O sea, que ahí en realidad no es un combinado y es es otro un dispositivo intrauterino, pero ¿qué ventajas y qué desventajas tiene el dispositivo intrauterino para la compañera, por ejemplo? ¿Quién fue que habló? ¿Camila? No. No, yo, Sabrina. Sabrina. ¿Qué edad tenés vos, Sabrina? 23. No. ¿Algo tiene algo que ver con la glándulas fertilidad? endometriales. ¿Para qué ahí hablaron varios a la vez? Que hable la otra, no pasa nada. ¿No? ¿Quién más habló? Tiene causa atrofia de glándulas endometriales. Sí, esos son uno de los efectos, ahí va, a nivel del endometrio de los gestágenos, sí, pero ¿qué otras cosas tienen, digo? ¿De cuál están hablando? ¿El de que libera hormonas o el común? No, o sea, el dispositivo intrauterino, independientemente si libera hormonas o no. Y la colocación capaz en una nurigesta, por ejemplo. Ahí va. El tema de que está bien, requiere, ¿no? O sea, médico, tanto para la colocación como para su retirada, pero otra cosa más importante que por ahí la otra Agustina mencionó del tema de la duración y algo tiró por ahí. O sea, ¿cómo vendría a ser, cómo es esto, el tema de la duración de lo que es la terapia anticonceptiva? O sea que eventualmente va a tener que cambiarlo. Ahí va. Y que después en los que son liberadores de gestágenos va disminuyendo. Depende, porque cuánto hay se de cambia. cobre, Había hay, no sé, uno, hay- el de cobre creo que era cada 10 años, y después el que tenía el levonorgestrel, el que tenía mayor dosis era cada 5, el que tenía un poquito menos cada 3. Ahí va, entonces es como que también está el deseo, ¿no? O sea, en plena edad reproductiva, está como que ahí va, y lo que dijo la compañera, bueno, está, independientemente del unigeste y eso, como que bueno, no sería como el más ideal, ¿tá? En plena edad reproductiva, ¿sí? O sea, por 5 o 10 años, por más que Pero bueno, te lo que vos podés después sacar en cualquier momento. Si se te ocurre vos tener podés un hijo, vas y te retirarlo. lo sacás. Claro. Sí, está, Para pero mí es la vos mejor opción. Vos podés retirarlo, sí. Pero eso, ni que hablar, está también en cuanto a la preferencia de la paciente, ¿no? Pero bueno, quizás se puede utilizar otro por otra vía de administración. Y eso como todo, eso es conversando con la paciente y de acuerdo a las preferencias, ¿tá? De la paciente. Bueno, pero eso lo vamos a discutir más en el último ejercicio. Entonces, volviendo con la migraña esta, que no tiene migraña, perdón, o sea, lo primero que hay que descartar es que no sea una cefalea migrañosa. ¿Tá? Es como dijo Camila, ¿tá? Son efectos adversos que son totalmente esperables, ¿tá? Frecuentes, ¿sí? Las náuseas y las cefaleas
¿tá? Y acá está la importancia de que ustedes tienen que comunicar siempre, ¿tá? Bueno, esto con los anticonceptivos, pero con cualquier otro medicamento, los efectos adversos que pueden aparecer con su uso, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Puede ser causa de abandono de medicación, ¿tá? Entonces, yo qué sé, si no te tomaste el tiempo de explicarle los efectos adversos, cuáles son frecuentes, cuáles van a remitir, cuáles no son tan frecuentes y que tiene que consultar, ¿tá? Porque son graves, que tiene que consultar, ¿tá? Puede llevar a lo que es el abandono de la medicación y al incumplimiento de la terapéutica, ¿tá? Entonces, bueno, las cefaleas, las náuseas son muy comunes, ¿tá? En las primeras 2-3 semanas con el uso de anticonceptivos hormonales, principalmente con los que son por vía oral, ¿tá? Y que van a remitir, ¿sí? Por lo que dijo Camila Iba, que se generan tolerancia, ¿tá? Y lo otro importante es que, bueno, ¿cuál sería la conducta? Y bueno, lo que se puede hacer es reducir, o se puede tomar esas dos conductas, ¿no? Explicarle a la paciente, decirle que puede remitir, o si no, lo que se puede hacer es disminuir un poquito la dosis del estrógeno, ¿tá? Eso es lo otro que la otra alternativa, ¿tá? Estas son las cosas bobas, ¿tá? Que tienen que manejar con lo que son los anticonceptivos hormonales, que parecen chotas, pero que el día de mañana son causas muy comunes, ¿tá? Y consultas comunes, ¿sí? El tema de estos efectos adversos son comunes, ¿tá? Y que pueden y que remiten, ¿tá? Pero hay que tomarse el tiempo de explicarle, ¿sí? A la paciente qué puede pasar, ¿tá? Bueno, y esto es lo que les decía de los estrógenos. Che, ¿por qué hablan tanto acá en este chat? Si hablen porque yo no estoy leyendo. Ah, está. Bueno. Entonces, estos son los efectos de los estrógenos, ¿tá? Dijimos que habían de 3 tipos, falta el valerato de estradiol, pero en realidad las diferencias son muy poquitas, ¿tá? Farmacodinámicas que en realidad no tienen tanto impacto clínico, ¿tá? Aumentan lo que son los triglicéridos, ¿tá? Y el HDL y el LDL, ¿tá? Con los nuevos estrógenos, que es el 17-beta-estradiol y el valerato de estradiol, tienen cambios no tan significativos, o sea, aumentan un poquito menos, por decirlo de una manera. Aumentan el angiotensinógeno, ¿tá? Por eso, ojo, en pacientes hipertensas, ¿tá? Hipertensas grado 2, grado 3, ¿tá? O sea, que tengan cifras altas de presión arterial, están contraindicadas. Ahora vamos a ver las contraindicaciones, que tienen que saberlas. Y acá está el tema de los factores de la coagulación, ¿tá? ¿Por qué decimos, bueno, te aumenta el tromboembolismo venoso y todo eso? ¿Por qué te lo aumenta? Porque intervienen los factores de la coagulación, los procoagulantes, ¿tá? Como es la trombina, que es el factor 2 y el factor 8, te los aumenta, ¿tá? Por eso es el efecto procoagulante. Que vieron que con el 17-beta-estradiol es un poco menos ese aumento, pero igual está, ¿tá? ¿Y qué pasa? No solamente te aumenta los procoagulantes, sino que te disminuye los anticoagulantes, ¿tá? Como es la antitrombina 3 y la proteína S y C, que son anticoagulantes. Entonces, de ahí el efecto el efecto adverso de la trombosis, ¿tá? Bien. Y acá tenemos. Está, perfecto. Está. Y ahora, bien, seguimos. Profe, no la hice, pero en base a lo que hemos hablado, te la puedo decir algo. Remar, dale. Paciente de 36 años, tabaquista de 20 cigarrillos día, sin otro antecedente de personal a destacar, concurre a consulta solicitando iniciar anticoncepción hormonal oral.
cuál sería su conducta con respecto a la anticoncepción en esta paciente. Nada, para mí un poco lo que veníamos hablando de la trombosis, que sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo, tendríamos que tener cuidado con qué le vamos a recetar en caso de recetarle un anticonceptivo oral. Tendríamos que tener cuidado con cuál recetar, el que tenga menos riesgo de trombosis, por ejemplo. Hasta ahí llegó mi remada, perdón. Sí, está en categoría 4 en realidad. Ahí va. Pero eso en la práctica, en realidad. Porque tiene 36 años. Ajá. Por la cantidad de cigarrillos día también, ¿no? Ahí está. Perfecto. Por esas dos cosas estarían contraindicados lo que son, ¿qué está contraindicado? Los ¿Qué es estrógenos. lo que está? Ahí está, los estrógenos. Y allá por allá Agustina rezongó y dijo, bueno, pero en la práctica, ¿qué vas a decir de la práctica? Que en la práctica no se cumple mucho, capaz que es un tema de edad, pero en realidad, la realidad es que no se cumple mucho. Ahí va, y bueno, entonces acá estamos para hacer las cosas bien, ¿tá? Sí, puede pasar. De hecho, yo, por ejemplo, yo tengo una trombofilia, ¿tá? Tengo unos genes ahí mutados, y tengo una trombofilia. Y bueno, entonces yo en realidad tenía contraindicación para, porque tengo factores de riesgo, ¿sí? O sea, tengo lo que vendría a ser, ¿dónde está por acá? Sí, bueno, no sé si está, pero claro, o sea, yo tengo como, tengo una trombofilia, entonces tengo riesgo a tener trombosis. Entonces, ¿pero qué pasó? Como no, en ese momento no sumaba a otros factores de riesgo, no era tabaquista, de ejercicio, todas esas cuestiones, me indicaron la dosis más bajita de estrógenos, ¿sí? Con 15 microgramos, que es la mínima para inhibir el eje, más progestágeno, que es el gestodeno, me indicaron el más bajito. Entonces, bueno, sí, está bien. Hay cosas que en la práctica clínica no se hacen. Bueno, pero está mal. Y sabemos que el riesgo Profe, existe. perdón, pero creo que se te cortó, no sé si es solo a mí. ¿En qué parte quedé? A mí no se me cortó, me parece. Ah, está, perdón. De saber que, claro, que el riesgo existe, que por más que hay que aprender a hacer, uno tiene que formarse y aprender a hacer las cosas bien, y que saber que el riesgo existe, y ahí es todo, riesgo-beneficio, ¿cuál es el beneficio? O sea, si es mayor el beneficio que yo obtengo, bueno, como en mi caso, capaz que yo no sumaba más factores de riesgo, ¿sí? Yo qué sé, las boludeces, o sea, era joven, ejercicio, no sé qué. Entonces, bueno, es mayor el beneficio que el riesgo. Ahora, si vos metele a esta paciente que encima de ser mayor de 35 años, que ahora vamos a ver las contraindicaciones que las tienen que saber, de ser tabaquista, yo qué sé, también es hipertensa, o suma, o tiene, yo qué sé, bueno, no me voy a poner que es diabética, pero bueno, tiene otras cosas, eso se va sumando, y eso ya, o sea, se hace un combo que está totalmente contraindicado. Entonces, nosotros acá tenemos que formarnos bien. Después, en la práctica clínica se puede ir formando, pero hacer una prescripción racional. O sea, bueno, yo sé que tiene estos riesgos, pero no tengo otra cosa para darle, y los beneficios son mayores que los riesgos. Entonces, bueno, lo indico, ¿sí? Pero sí está mal de que sea mayor el riesgo que el beneficio. Eso sí está mal, que el riesgo de la trombosis en esta mujer sea mayor que mi beneficio, que es la anticoncepción. No, ¿para qué? Le doy otra cosa. Ese es como el mensaje. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de los estrógenos? Los compañeros ahí dijeron, no, tiene 35 años. Más de 35 años. Y es fumadora. Espera que perdí el cursor. Ahí. Bueno, esperen que estoy con problemas acá de...
y es fumadora de más de 15 cigarrillos días, ahí no, es una contraindicación. Después, yo qué sé, si tiene, es hipertensa, es obesa, tiene dislipemia, es diabética, también es una contraindicación. Si es una hipertensa grado 2, también. Si tiene enfermedad vascular, renal, cerebral, también. Si, por ejemplo, tuvo si tiene cardiopatía isquémica, si tuvo una ACV, no, ni en pedo le doy un anticonceptivo con estrógenos. La migraña que estuvimos viendo, ¿sí? Con aura a cualquier edad o sin aura, si es mayor a 35 años. ¿Tu migraña era con aura o sin aura, Sabrina? Ahí va, viendo esto entiendo más la indicación del médico. Mi migraña es sin aura y no tengo 35 años, así que... Ahí va, bien. El aura es eso que previo como a ese estallido de lo que es la cefalea, tenés como lo que se llaman escotomas, que son como áreas, ¿no? Bueno, no me sale ahora, como figura, en lo que es en la vista, ¿sí? Sí, supuestamente ven destellos de luces o escuchan zumbidos, son signos más neurológicos, la del aura. Ahí está, con estrellitas, Entonces, bueno, sin aura, mayor o igual a 35 años, claro, en este caso no era una contraindicación en tu caso, pero marchabas mal con lo que usabas antes. Bueno, la historia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, la diabetes, y todas estas son contraindicaciones de lo que son los anticonceptivos orales combinados. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y eso también es importante. Cuando yo tengo estas contraindicaciones, como en esta señora de 36 años, tabaquista, de más de 15 cigarrillos días, y quiere una anticoncepción hormonal oral, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, cuando hay contraindicaciones para estrógenos, lo que se utiliza son los gestágenos, ¿sí? Que también se utilizan como anticonceptivo en la lactancia. Por lo que dijimos, el riesgo de trombosis es mayor con los estrógenos, que es dosis dependiente, que con los gestágenos. ¿Sí? Por los gestágenos, en realidad a mí me interesa el tipo de gestágeno. El mayor riesgo de trombosis siempre es al inicio del tratamiento. Y bueno, y lo que decíamos, eso relativo de que los nuevos estrógenos que vimos acá, perdón, el 17 beta estradiol, y acá no está el valerato de estradiol, al ser como más nuevos y no tener tantos cambios en estas variables hemodinámicas, como que bueno, tendrían como eso teórico de que capaz que no son tan malos desde el punto de vista de el riesgo de trombosis, pero en realidad no se evidenció menor riesgo, entonces no lo sabemos. Asumimos que para todos los tipos de estrógenos está el mismo riesgo. Entonces, esto lo tienen que saber. Sí, ya te digo. Tienen que saber las contraindicaciones con las distintas categorías. La categoría 4 quiere decir que está contraindicado. Eso después van y ven lo que son los criterios de la OMS, que la categoría 1 te dice que es un uso sin restricciones, la categoría 2 ya te dice que, bueno, las ventajas son mayores que los riesgos, la categoría 3 no se recomienda el uso, salvo que, bueno, haya una situación excepcional, y la categoría 4 ya te dice que está contraindicado. Eso tienen que ir y leerlos, pero son estos. Sí, Francisco. Vos recién dijiste que para la anticoncepción durante la lactancia se recomendaban los gestágenos. Sí. ¿Y no te inhiben la secreción de leche? Bueno, no sé. Sé que recomiendan eso. No me hagas pensar tanto a esta hora. No pasa nada.
A ver, sí, No, porque en realidad, yo tenía entendido que para la secreción de leche vos necesitabas el aumento de la prolactina y la disminución de los estrógenos y progestágenos. claro, y ahí va. Sí, y la prolactina viene todo de la mano con lo que es la estimulación. Sí, está bien. Lo único que, claro, deben ser, yo la verdad que no sé cuáles son los que se indican, pero debe ser una dosis bajita, porque justamente son para la lactancia. Pero lo que sí es importante es que solamente son de progestágenos, no tienen estrógenos. ¿Ah? Eso no sé qué tanto influye en lo que es todo la bajada de la leche y todo eso, no sé, pero... Sí, no importa, era porque está. La verdad, Me Ulises, surgió la yo duda. no, especialista de este tema, cero. Hábleme de benzodiazepina, opiáceos, todo lo que quieran, pero hago lo que puedo. Pero sí, deben ser, justamente, son preparados para eso, entonces debe ser una dosis bajita, solo de gestágenos, y que de manera que no te inhiba. Gracias. Pasa nada. Bueno. Bien, seguimos. Nos quedan dos cortitos. ¿Dos? Sí, dos. Vamos arriba. Leo, no lo hice, pero lo vamos haciendo. Bueno, dale. Paciente de 16 años recibiendo anticonceptivos orales combinados, consulta en emergencia por síndrome urinario bajo, se realiza tira de orina con resultado compatible con infección urinaria y usted decide indicar tratamiento antibiótico con cefuroxime acetil 500 miligramos cada 12 horas vía oral. ¿Tendrá alguna consideración con la anticoncepción de la paciente? Justifique. Bueno. Esta es otra cosa que tienen que saber, que lo tienen que saber comunicar perfectamente, y que es una de las consultas que yo le digo chotísima, ¿tá? Y que les puede pasar. ¿tá? Que estas son las cosas que no las vemos y que por eso después lo que pasa. ¿tá? Entonces, ¿qué les parece este caso clínico? Por lo que tengo entendido... dale, Fran, dale. No, que lo que decía en el libro ahí era que los estrógenos interactuaban con los antibióticos, como que los inhibían. ¿No? Eso. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más que haya leído algo, que haya escuchado algo, yo que sé, personal, ya a esta altura de la tarde? De escuchar, sí, que como que baja la eficacia o efectividad, perdón, El anticonceptivo, del anticonceptivo cuando hay antibióticos y que hay como que cuidarse. Yo siempre lo escuché para amoxicilina, o sea, a mí me pasó con amoxicilina, ponele, pero no sé cómo es con los demás antibióticos. Ahí va. Bien, entonces acá ya vamos viendo, ¿no?, ejemplos de lo que se llaman interacciones medicamentosas. Que veníamos hablando en farmacocinética y eso, bueno, acá los estamos viendo, ¿está? ¿Qué pasa? Más que nada pasa con la vía de administración oral. Entonces acá como que estamos medio que pateando un poco la vía de administración oral, ¿sí? Bueno, porque dijimos la variabilidad, dijimos las interacciones. ¿Qué otra cosa de la vía de administración oral? ¿Qué otras desventajas tiene? En general, ¿no? De cualquier medicamento por vía oral. La absorción. La absorción. Y bueno, ¿y qué pasa? La disponibilidad iba a decir, pero creo que ya lo dijimos. Pero ¿cuándo se ve disminuida la absorción? Por ejemplo, por vía oral. ¿Alguna infección del tracto gastrointestinal? ¿Por qué infección? No sé, me imagino tipo
las infecciones que vimos de diarreas y todas esas cosas, no se ve afectada la mucosa gástrica o Sí, intestinal. que esté tapizada por bacterias o algo, algún producto de Ahí las va, bacterias. la diarrea en sí que no disminuye la absorción. Bien, ¿qué otra cosa? No tanto la infección, solo la diarrea. ¿Qué otra cosa? Vómitos, también lo mismo. Ahí va, y los vómitos. Pero eso parece bobo, ¿tá? Pero es una desventaja de la vía oral. Y más cuando estoy hablando de anticonceptivos hormonales orales, ¿tá? Y que de ello depende la eficacia anticonceptiva, ¿tá? Y parece una chotada, pero es necesario comunicarse con los pacientes. De hecho, yo tengo un caso cercano de una amiga, ¿tá? Que bueno, que lo que pasó fue eso, ¿sí? Tuvo una gastroenterocolitis y bueno, ¿tá? Y pasó lo que pasó, ¿tá? Entonces, o sea, la eficacia disminuyó y bueno, ¿tá? Quedó embarazada. Entonces, son cosas bobas, pero hay que saber comunicarlas. Depende obviamente del momento del ciclo, y bueno, capaz que pasó alguna otra cosa más, pero son cosas que hay que saber transmitir y comunicar. Eso en cuanto a la vía de administración, que todavía no hemos llegado, pero con esto, el tema de las interacciones es importante también. No me dijeron muy bien cómo interacciona, pero vamos a decirlo. Que por ahí Agustina dijo solo con amoxicilina. Bueno, no es solamente con amoxicilina. Yo solamente, no digo que sea solo con eso, digo que yo lo que había escuchado, o sea, todas las veces que escuchaste fue con amoxicilina. Será el Ahí antibiótico va. que me habían dado, pero las veces que me lo dijeron fue con eso. Entonces, acá tenemos dos cosas para hablar. Tenemos, primero, saber con qué medicamentos. ¿Con qué medicamentos interactúan los anticonceptivos orales? Para saber si van a tanto disminuir como aumentar sus concentraciones plasmáticas, más que nada a nivel de lo que es el metabolismo hepático. Estas interacciones se ven más que nada a nivel de lo que son las enzimas de los citocromos, pero con los antibióticos lo que ocurre es otra cosa. Con los antibióticos, ¿qué pasa? Los anticonceptivos orales, ¿sí? Cuando se toman ¿no? por vía oral, lo que sucede es que en su paso por el tubo digestivo van sufriendo distintas reacciones enzimáticas, distintos tipos de metabolismo. Y muchas de esas muchos de esas reacciones son mediadas por enzimas bacterianas. Por ejemplo, acá vieron que dice hidroxilación, acá se libera ¿cómo es? El componente del estrógeno, algunos sufren circulación enterohepática, sufren distintas reacciones y muchas, acá está el porcentaje de las bacterias que participan de esas reacciones. ¿Qué pasa con los antibióticos? Que los antibióticos no solamente van a combatir la infección, sino que también pueden, Barra la flora, ¿no? Ahí van. Pueden interactuar con las bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal. Entonces reducen las poblaciones estas bacterianas, entonces los anticonceptivos no sufren estas reacciones que terminan siendo beneficiosas, o sea, de activación de los anticonceptivos, y disminuye la eficacia. Eso por un lado a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Además tienen circulación enterohepática, pueden entonces absorberse, metabolizarse y volver al tubo digestivo y seguir metabolizándose, y muchas veces los antibióticos barren con la flora intestinal, entonces no tienen estas reacciones. Eso en cuanto a nivel del tubo digestivo. Pero ¿qué pasa?
Después tenemos a nivel de las enzimas del citocromo, que también los anticonceptivos, estas hormonas se metabolizan en estas enzimas. Y acá es donde entran lo que se llaman los fármacos, que son inductores de estas enzimas hepáticas, que si ustedes se acuerdan, si habían fármacos que inducían el metabolismo de las enzimas hepáticas, ¿qué pasaba? ¿Qué podía pasar? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Claro, que habían fármacos, como habíamos visto en farmacocinética, que eran clásicos inductores de las enzimas hepáticas. Aumenta la metabolización de los fármacos por esas enzimas que aumentan la función. Entonces disminuye la concentración del fármaco, ¿no? Ahí va, perfecto, eso es lo que pasa. Si hay fármacos, como eran, ¿se acuerdan? Los barbitúricos, la fenitoína, la carbamazepina, que son clásicos inductores de las enzimas hepáticas, de los citocromos, van a estimular a las enzimas para que metabolicen más los fármacos. Entonces, si yo estoy tomando anticonceptivos orales y a su vez soy epiléptica y estoy tomando carbamazepina, la carbamazepina va a hacer que se metabolice más el anticonceptivo y se me reducen las concentraciones plasmáticas del anticonceptivo y se me reduce la eficacia anticonceptiva. ¿Entienden? Tengo más riesgo. Sí. La persona que no toma oral, tiene otra vía de administración, por ejemplo, el parche, a nivel hepático le va a pasar lo mismo, ¿no? No. O sea, no, si se acuerdan de las vías de administración, no, porque no tiene metabolismo hepático. No tiene metabolismo hepático. Por eso mismo. Eso es una de las ventajas de las otras vías de administración y es una desventaja de la vía de administración oral con los anticonceptivos orales. ¿Entienden eso? ¿O no entienden nada? Sí, pero en este caso de los antibióticos no aplicaría, ¿no? Porque... No, los antibióticos actuaban acá más que nada con las bacterias, porque los antibióticos interfieren con la flora intestinal también, entonces acá estas reacciones que en realidad son de activación de las hormonas se ven reducidas, entonces te quita eficacia. Pero esto lo tienen que saber. ¿Con qué otros fármacos pueden interaccionar los anticonceptivos orales? Con fármacos que sean inductores hepáticos, ¿sí? Como antiepilépticos, como fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, el fenobarbital, que esto es un problemón, porque ¿qué pasa? Voy a tener una paciente que es epiléptica, que está con medicación antiepiléptica, que está tomando como método anticonceptivos orales, y que puede disminuirse la concentración plasmática de estos anticonceptivos, quedar embarazada, y la mayoría de los fármacos antiepilépticos son teratogénicos. Entonces, eso es un problema. Es un embarazo que hay que seguirlo más de cerca. Por eso la importancia que tienen que darle a lo que son las interacciones medicamentosas, ahora que estamos hablando de los anticonceptivos orales. Después hay otros fármacos que lo que hacen es disminuir la metabolización de los anticonceptivos orales, entonces eso lo que genera es un aumento de la concentración plasmática, que eso en realidad son muy pocos, uno es el ketoconazol, por ejemplo, pero es muy poco. Pero entienden eso de que interacciona, el tema de los antibióticos, que es importante, y por qué las interacciones medicamentosas, más que nada con los inductores, porque estos inductores les va a pasar con cualquier otro medicamento, porque estos fármacos, principalmente los antiepilépticos, inducen enzimas hepáticas que las utilizan muchos fármacos para metabolizarse. Entonces es muy común esa interacción. Es como que después la van a ver y es obvia. Por eso se dice inductores
clásicos inductores. ¿Tá? Bueno, eso. ¿Tá? Bien. ¿Entendieron eso? Sí. Bueno. A mí literalmente cuando fui por primera vez a que me dijeran unas pastillas para tomar, jamás creo que no me preguntaron nada de esto, tipo, si tomaba alguna medicación para algo. No, a mí tampoco. Ahí va. Jamás. Bueno, pero es importante porque eso depende de la eficacia anticonceptiva y, o sea, para algo estás tomando los anticonceptivos. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta. ¿Está? Bien, y hacemos la última. Ya es medio tarde. No, estamos bien. Bueno. Orales, inyectables, implantes, transdérmicos. Léete la consigna. Ah, perdón. Dice, enumere las diferentes vías de administración de anticonceptivos hormonales y discuta las ventajas y desventajas de cada uno. Bueno. Están los orales, que fue las que vimos. Los implantes, los transdérmicos, los anillos y el DIU. ¿Es lo mismo que el sistema intrauterino liberador? Claro, tenemos, el DIU es el dispositivo intrauterino, ¿tá? Y puede haber algunos con liberadores de hormonas, como es el levonorgestrel. Ahí va. Bien. Bueno. Está. Entonces, tenemos las distintas vías de administración, que ya estuvimos viendo la vía de administración oral. ¿Tá? Después están todos estos pueden ser combinados, estrógenos y progestágenos, o solo progestágenos. ¿Tá? Después están los inyectables, que puede ser intramuscular, los implantes subdérmicos, después los parches transdérmicos, los anillos vaginales y el dispositivo intrauterino, que puede ser el liberador de hormonas o no. Ventajas y desventajas, ¿tá? Que esto es un artículo, ponen así, anticonceptivos hormonales, farmacia abierta, ¿tá? Y ya les salta en Google. Ventajas y desventajas. Ya lo estuvimos discutiendo. Obviamente, ¿se acuerdan que Ginés siempre dicen, bueno, métodos reversibles y no reversibles, ¿tá? De lo que son los preparados orales ya estuvimos hablando, ¿tá? Todos son iguales de eficaces, es un concepto importante, ¿tá? Todos son iguales de eficaces, ¿sí? ¿En qué me voy a basar yo? ¿Tá? Que esto es un concepto que quiero que lo vayan aprendiendo, para la selección de cualquier medicamento, ¿tá? No solamente de un anticonceptivo, ¿sí? De cualquier medicamento, son en estos 4 criterios, ¿tá? La eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo, ¿tá? La eficacia, en este caso, los anticonceptivos son todos iguales de eficaces, ¿tá? Ahí lo que me va a importar es el objetivo, ¿tá? Si es un objetivo anticonceptivo, pero a su vez quiero tener algún beneficio no anticonceptivo, entonces, bueno, ahí me va a importar elegir el estrógeno y el tipo de gestágeno, ¿sí? De la seguridad quiere decir todo lo que tiene que ver con el perfil de efectos adversos, ¿tá? Que ya estuvimos discutiendo, ¿sí? En base a los antecedentes personales de la paciente, familiares, yo qué sé, en base a todo eso, de la historia clínica, voy a ver qué dosis de estrógeno y el tipo de gestágeno que elijo, y después está la conveniencia, que era lo que hablábamos hace un ratito, bueno, la preferencia de la paciente, porque ayer una compañera dijo, para mí es el ideal. Y bueno, entonces eso es charlado, o sea, es una discusión con la paciente, ¿tá? ¿Cuál es el que prefiere?
¿tá? O sea, la preferencia, ¿tá? De la paciente. Entonces también interesa, en base a eso, bueno, la vía de administración, ¿tá? Siempre explicando todo, ¿no? O sea, los posibles efectos adversos, los beneficios, los riesgos, las ventajas, las desventajas, ¿tá? Ahí entra todo lo que es la conveniencia. Y después el costo y la accesibilidad, ¿tá? Cuáles son los que hay en la institución donde trabajo, ¿tá? Cuáles son los que me cubre por el vademecum, ¿tá? De la institución, ¿tá? Entonces, bueno, ya estuvimos hablando que lo que son los preparados orales, las desventajas que tiene es que es un uso que es diario, ¿tá? Lo que dijimos, disminuye la eficacia de los vómitos, las diarreas, mayor posibilidad del olvido de la toma. El anillo vaginal, el parche transdérmico, el uso es mensual, tiene menos efectos secundarios, los vómitos y la diarrea no alteran la eficacia, ¿tá? Menos interacciones medicamentosas, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la expulsión accidental de los anillos vaginales, de los parches, bueno, efectos adversos, o sea, locales, sí, como irritación cutánea, que se pueda despegar accidentalmente, ¿tá? Después del DIU y del implante subdérmico, ¿tá? Lo que decíamos, ¿tá? Que tiene larga duración, ¿sí? Pero tiene menos efectos adversos secundarios, tampoco afectan la eficacia de los vómitos y la diarrea. Al ser solo de gestágenos pueden ser menstruaciones más irregulares, ¿tá? Pueden ser en algunos casos menos abundantes, en otros más abundantes, eso depende. Y lo que decíamos, que requiere la intervención del especialista, tanto para su colocación como retirada, ¿tá? Bueno, lean esta guía que les subimos. ¿En dónde está esto? Muy colorido. Y esto que es como un disquito, ¿sí? Que bueno, teniendo en cuenta las preferencias de la paciente, las características, o sea, lo que es la historia clínica, ¿tá? Te dice, bueno, cuál sería el anticonceptivo más ideal. Una pregunta final. Sí. ¿La pastilla de emergencia interrumpe cualquier tipo de tratamiento con cualquiera de los anticonceptivos? Ahí va, eso está bien. Las pastillas de emergencia lo que tienen son solamente progestágenos en altas concentraciones, ¿tá? Muy altas concentraciones, y ahí va, y se utilizan en esos casos, bueno, ¿tá? Hasta 72 horas, ¿tá? En una situación de emergencia. Tengo entendido que no interrumpe, ¿no? Vos decís que si vos estabas, ¿cómo No, es tu duda? porque ha pasado, pero me ha pasado también. De que tipo, o sea, como que ya que estamos. Bueno, como que interrumpe el ciclo, por más que esté tomando pastillas, como que te desordena. Claro. Sí, totalmente, porque tiene, o sea, una alta concentración, ¿sí? De gestágenos. Sí, te puede generar un ciclo irregular, totalmente irregular. Sí, claro. Te desregulariza. Cuando son gestágenos solo, sí, te desregulariza, sí. Sí, es como, sí. Pero está bien, eso es importante, el tema de que, bueno, ¿qué son los preparados de emergencia? Eso, son solo gestágenos. Algunos pueden tener un poquito de estrógenos, pero son altas concentraciones de gestágenos, ¿tá? Y después, otra consulta chota es, bueno, el olvido de la toma, ¿tá? ¿Qué pasa? Los estrógenos y todo esto estamos hablando por vía oral, ¿no? Que estamos pateando la vía oral, pero bueno, ustedes verán, ¿no? Las ventajas y las desventajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas hormonas, tanto gestágenos como estrógenos, tienen una vida media de 24, 27 horas, o sea,
más de 24 horas. Por eso se administran una sola vez al día. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el olvido es dentro de las 12 horas, lo que se aconseja es, bueno, tomar inmediatamente que se acordó la paciente la pastilla. ¿Tá? Y todo lo que pase después de esas 12 horas, en realidad lo que se aconseja es, bueno, que tome la pastilla, pero que por el resto del ciclo, ¿no?, se cuide con un método de barrera. ¿Tá? Esa es otra consulta frecuente. ¿Tá? Ah, y lo que no dijimos con los antibióticos, Ulises, importante que lo mencionaban por ahí, pero yo no lo repetí, con el tema de los antibióticos, ¿tá? Que creo que la consigna decía, bueno, qué consideración, lo que tienen que decirle, porque hablamos mucho de lo que pasaba y la interacción y no sé qué, pero no dijimos qué era lo que tenía que hacer. Lo que hay que decirle a la paciente es que utilice un método de barrera. ¿Tá? Eso es importantísimo, ¿tá? Porque vimos que disminuía la eficacia. Eso es re común que pasa en la guardia, entonces. Sí, ya están para arrancar, recién vi un comunicado de Audeca que le subió la... Che, Agustina, tenés el coso abierto para que... ¡Perdón! No pasa nada. Una cosa que es muy común en las guardias, ¿no? Que bueno, que uno habla y que da cátedra y todo precioso, pero después comunicamos muy poco a los pacientes. ¿Tá? Y acá pasó eso, ¿no? Hablamos, bueno, lo que pasa con los antibióticos y los medicamentos, no sé qué, pero no dijimos qué solución le dábamos a la paciente. La paciente hay que decirle que por lo que dure el tratamiento antibiótico, tiene que utilizar un método de barrera, ¿tá? Y dependiendo del antibiótico, es por cuánto tiempo más tiene que utilizar un método de barrera, pero, o sea, por lo general son 7 días, ¿tá? Pero eso es importante, hay que decir a la paciente que utilice un método de barrera, ¿tá? Una pregunta. Sí, Adriana. Los antibióticos tópicos, esos no influyen, ¿verdad? Bueno, es una buena pregunta. Los antibióticos tópicos en realidad están como diseñados justamente para que tengan una escasa absorción sistémica. Entonces, no, muy poco. A no ser que, ¿qué es lo que a mí me importa cuando utilizo la vía tópica? Es la extensión, ¿tá?, de la lesión en donde yo voy a poner, ya sea crema, pomada, lo que sea, ¿tá? Porque a mayor extensión, yo voy a poner más antibiótico o lo que sea y más se puede absorber, ¿tá? Pero por lo general no, porque tiene muy poca absorción sistémica, entonces es muy poco lo que puede llegar a interaccionar, ¿tá? Sí, o sea, habría que fijarse, bueno, qué antibiótico, ¿tá? Depende de la duración del tratamiento, depende de, ya te digo, la extensión de la lesión, o también de cómo esté esa piel, ¿tá? Porque si está como debilitada la barrera cutánea, ahí sí puede absorberse más. Pero en términos generales, así como una lesión con, que le pones antibiótico, ¿tá? Como que no, por 7 días no pasa nada. Pero sí está bueno que tengan en cuenta eso, que hay que valorar esas otras cosas cuando utilice una vía tópica. Bueno, ¿qué más? Me estoy quedando oscura acá. Creo que no había nada más. Para la próxima clase va Asma, Ulises. Está bueno Asma. Y no van a tener evaluación de esto de anticonceptivos por EVA, me dijeron recién. Profe, no te entendí. ¿Qué va la clase que viene, dijiste? Asma, tratamiento farmacológico del asma. Gracias. Y no sé si son 1 o 2 talleres, creo que es 1. Y no van a tener las pruebitas estas que tienen para anticonceptivos, no tienen, dijeron recién. Y creo que para este parcial no entra este tema, ¿tá? Que fue lo que dijeron al principio. Bueno, estudien y cualquier cosa hablamos la clase que viene. ¿Tá? Y estudien para la clase que viene. Dale, gracias, perdón por lo del micrófono.
Bueno, no, tranquilo. Chao, gracias. Chao. Chao.